Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos de la caracterización de la biodiversidad. Somos el equipo 4 y está conformado por Sánchez Pérez Marco Antonio, Domínguez Romero Diego, García Licea Ángeles Saúl, Hernández Gutiérrez Abraham Giovanni y su servidor Gómez Hernández Carlos. Y bueno, para empezar, vamos a hablar de los niveles de biodiversidad. ¿Qué son los genes? Los genes son fragmentos de ADN acomodados a lo largo de los cromosomas que codifican la información necesaria para sintetizar una proteína. También son responsables de la aparición de un determinado carácter en un individuo. Muchos genes no codifican proteínas, sino que ayudan a controlar otros genes. Están constituidos por cadenas de ADN. Siguiendo de esto, vamos a hablar un poco de las especies. Las especies es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. En general, los individuos de una especie se reconocen porque son similares en su forma y función. Sin embargo, muchas veces los individuos de una especie son muy diferentes. Aquí ahora hablaremos de la población. La población se define como un grupo de organismos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinado y que interaccionan tanto genética como ecológicamente. Un ejemplo de población podemos ver ser los gorilas, los leones o tigres, que solamente están conformados de una sola especie. Una comunidad está formada por una asociación de diferentes poblaciones que viven en el mismo lugar e interactúan entre sí al mismo tiempo. Pueden estar formadas por cientos de especies diferentes, representadas por un número variable de individuos, los cuales por su tamaño y actividad pueden ser decisivos en la actividad de la comunidad. Estas comunidades las podemos ver ya en bosques, en océanos. Y bueno, ahora hablaremos un poco de los ecosistemas, que es donde las comunidades y poblaciones se establecen. El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Hay diferentes tipos de ecosistemas. Uno de ellos es el terrestre, que bueno, como su nombre dice, tiene un lugar en el suelo terrestre. Puede ser un bosque, por ejemplo. También está el ecosistema acuático, que tiene presencia de agua como componente principal. Y ahí ya se encuentran tiburones o delfines. También está el ecosistema mixto. El ecosistema mixto presencia de terrenos de agua y de tierra. Y por último, los ecosistemas artificiales, que son creados por el ser humano. Ahora que conocemos la biodiversidad por niveles, nuestro siguiente paso es el saber cómo la estudiamos. Esto fue una urgente necesidad surgida a principios de los 90, el de estudiar la biodiversidad y de salvaguardar el patrimonio biótico del planeta y sus espacios, ya sea en países, regiones o localidades. Esto llevó a la sociedad a replantearse el significado normal de las ramas de la biología tradicionalmente encargadas de atender estos asuntos. Las 3 ramas que se ocupan de interpretar la biodiversidad son la taxonomía, la biogeografía y la ecología. Y es mediante estas que se ha logrado establecer que el estudio regional de la biodiversidad puede hacerse en base a patrones, ya sean patrones taxonómicos, biogeográficos y ecológicos o en su conjunto, siendo graduales en el orden mencionado, ya que cada una de ellas brinda cada vez información más específica. Pero ahora hablemos de cada uno de ellos, empezando por los taxonómicos. Los patrones taxonómicos se refieren a las características de un organismo que permiten un ordenamiento jerarquizado y sistemático de los seres vivos. Con ayuda de la unidad taxonómica, la especie, se identifican, nombran, describen y clasifican los organismos, colocándolos en categorías taxonómicas o taxones jerárquicamente de mayor a menor rango, con cada categoría anterior incluyendo la siguiente, pues los organismos se clasifican de acuerdo con las características que tienen en común y el grado de parentesco que existe entre ellas, y por lo tanto la filogenia, que es la historia evolutiva de cada organismo, es importante. En la taxonomía podemos encontrar 8 categorías taxonómicas principales. La especie, el cual es el conjunto de organismos semejantes que pueden cruzarse entre sí con descendencia fértil.
el género, el cual agrupa las especies similares, la familia agrupa los géneros semejantes, el orden agrupa las familias y la clase agrupa las órdenes, el filo o filum agrupa las clases, el reino agrupa los filos y nos podemos encontrar con 7 reinos conocidos, siendo estos Animalia, Fungi, Plantae, Protozoa, Cromista, Arquea y Bacteria. Y estos se ven agrupados por 3 dominios, el dominio Eucariota, el dominio Bacteria y el dominio Arquea. Si bien estas son las 8 categorías principales, podemos encontrar que pueden subdividirse con los prefijos super y sub o infra. Como ejemplo, analizaremos el orden taxonómico de 2 organismos, el perro y la lechuza. Ambos son organismos que forman parte del dominio eucariota. Este dominio incluye a los organismos formados por células con núcleo verdadero. Ambos pertenecen al reino Animalia, el cual es un grupo diverso de organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares, que incluye a todos los animales. Son del filum cordados. Esto quiere decir que cuentan con la presencia de una cuerda dorsal o notocorda de células turgentes. Son del subfilum vertebrados, ya que son animales con espina dorsal o columna vertebral. Ambos pertenecen a la superclase tetrápoda. Esto quiere decir que son animales vertebrados con 4 extremidades. Es en la clase donde se separan. Por un lado tenemos al perro, que pertenece a la clase Mamalia, ya que poseen glándulas mamarias productoras de leche con la que alimentan a sus crías. Siguiendo con el perro, es de la orden carnívoros, ya que se alimentan principalmente de carne. Pertenecen a la familia de cánidos, ya que son mamíferos carnívoros que son digitigrados, de uñas no retráctiles con 5 dedos en las patas anteriores y 4 en las posteriores. Por último tenemos su género y especie, del género Canis y de la especie Familiaris. Por lo tanto, con ambos forman su nombre científico, siendo este Canis familiaris o del nombre común perro. Por el otro lado, en cuanto a la lechuza, esta pertenece a la clase de aves. Esto quiere decir que tienen los miembros anteriores transformados en alas, el cuerpo cubierto de plumas y un pico córneo sin dientes, además de reproducirse poniendo huevos. Estas son del orden Stridgiformes. Esto quiere decir que son de cabeza grande y redondeada, pico corto, robusto y ganchudo y ojos dirigidos hacia adelante con garras fuertes y afiladas. Es de la familia Titónidos, por lo que son de tamaño mediano a grande con la cabeza ancha en forma de corazón. Por último, su género es Tito y su especie es alba, por lo tanto su nombre científico es Tito alba o el nombre común la lechuza. Y así, este ordenamiento jerárquico en taxones son los patrones taxonómicos de la biodiversidad. Pero ahora pasemos a otros, los patrones ecológicos. Los patrones ecológicos son las características para determinar un ecosistema, población o medio ambiente. Para estudiar la biodiversidad desde un punto de vista ecológico, se debe saber que ecología proviene etimológicamente como referente al estudio de los pobladores de la Tierra, estudiando los ecosistemas que ya se definieron anteriormente. En tal estudio se encuentran ciertos patrones que obedecen a factores geográficos como la latitud y la altitud, así como a factores climáticos, orográficos e hidrológicos. Adicionalmente, los fenómenos de convergencia y paralelismo permiten encontrar paisajes relativamente parecidos en zonas geográficamente muy distantes por el nicho ecológico que ocupan sus formas vivientes. Por ejemplo, la sabana africana y la pampa sudamericana presentan organismos de especies diferentes, pero con nichos ecológicos similares. Lo mismo ocurre con las zonas alpinas, los bosques tropicales y templados, así como con los desiertos cálidos y fríos. Estos hábitats son el lugar específico donde puede vivir un organismo, por lo tanto los patrones de diversidad se exploran ya no solo en función del área de la especie, es decir, su distribución geográfica, sino de su presencia o ausencia en los hábitats distinguidos en el espacio. Pero en la práctica no siempre es fácil determinar los límites espaciales de un ecosistema. En el caso de un lago, los límites son muy evidentes, pero si hablamos de un bosque, un pastizal o un chaparral, tienen sus límites muy difusos y los criterios que se requieren para definir un hábitat son diferentes para, por ejemplo, los vertebrados o las especies de árboles, que para los insectos, las algas o tal vez los moluscos. Por último, los propios organismos juegan un papel en el ecosistema. Esta relación de la biodiversidad
con el funcionamiento del ecosistema lo determina el propio tipo de organismo, la función de ciertas especies dominantes o claves o grupos de estas, el nivel de redundancia funcional de las especies, su papel en las cadenas tróficas, etc. Bueno, ahora exploraremos los patrones biogeográficos, es decir, cómo y por qué las especies y las comunidades biológicas se distribuyen de manera tan diversa alrededor del planeta. Comprender estos patrones nos ayudará a ver la historia de la vida de la Tierra y tomar mejores decisiones de conservación. Pero antes que nada hay que entender qué es la biografía. Bueno, la biografía estudia la distribución espacial de las especies y comunidades a lo largo del tiempo. Y tenemos tres enfoques. En primera tenemos la biografía histórica, que analiza cómo eventos antiguos como la deriva continental, glaciaciones o la formación de montañas han separado o conectado poblaciones de organismos. Seguimos con la biografía ecológica, que investiga cómo factores actuales como el clima moldean dónde vive cada especie. Y tenemos la biografía de conservación, que aplica esta información histórica y ecológica para proteger y restaurar ecosistemas y especies amenazadas. Bueno, como podemos ver en el mapa, gracias a estos estudios hemos definido 7 grandes reinos o regiones biogeográficas, cada uno con una flora y fauna características. Tenemos el Paleártico. Esta abarca Europa, África del Norte y gran parte de Asia templada. Aquí encontramos climas templados y bosques de coníferas. Aquí son endémicas dos familias de mamíferos, como la rata topo y el Zelman, un pequeño roedor del desierto ruso. Seguimos con el Neártico, que abarca Norteamérica. Sus climas van desde el semitropical hasta la tundra. Destacan 4 familias endémicas, como las tuzas y el berrendo. Tenemos la neotropical, que va desde el centro hasta Sudamérica, la región más diversa en clima y especies, que cuenta con alrededor de 17 familias endémicas, incluyendo monos aulladores, osos hormigueros y perezosos. La australiana, que abarca todo lo que es Australia, Nueva Guinea y algunas islas de Indonesia. Famoso por sus marsupiales y cuenta con igual especies endémicas como los canguros, koalas, equidna y ornitorrinco, entre otras 8 familias endémicas. La oriental, que abarca India, el suroeste de Asia y archipiélagos cercanos. Aquí podemos encontrar climas principalmente bosques tropicales con familias endémicas como el Tupaidae y Tarsidae. La etiópica, que abarca África y Madagascar. Aquí contamos con 15 familias endémicas, en las cuales destacan las jirafas, lémures y el Tenrecidae. Y por último nos encontramos con la oceánica, que abarca todos los océanos y sus islas. Mamíferos como focas, morsas, ballenas y delfines forman parte de estas 13 familias endémicas que encontramos en esta región. Dentro de estos reinos hay patrones interesantes como los Cosmopolitismos, que son 3 familias de mamíferos que se encuentran casi en todo el mundo. Los Muridae, que son ratas y ratones, los Leopardaridae, conejos y liebres, y Canidae, lobos y perros, gracias a su alta capacidad de dispersión y adaptación. Tenemos el endemismos, que son especies únicas de una región. Hay más de 50 familias de mamíferos que solo existen en una sola región. Por ejemplo, los lémures solo en Madagascar o los marsupiales australianos. Y también tenemos desiertos y barreras. Desiertos como el Sahara o barreras montañosas como el Himalaya actúan como muros naturales que impiden el intercambio de especies entre zonas cercanas. Y aquí nos podría surgir una duda de por qué nos debería importar todo esto. Bueno, tenemos 3 puntos claves. La evolución es uno de ellos.
ya que nos revela la historia de los linajes y cómo se han adaptado a distintos ambientes. La conservación: para diseñar reservas eficaces necesitamos saber dónde vive cada especie y por qué. Y el cambio climático: al entender los límites actuales de distribución, podemos predecir cómo se moverán los organismos ante nuevos climas. En resumen, los patrones biogeográficos son huella de la historia de la Tierra y clave para preservar su diversidad. Bueno, yo les voy a presentar los tipos de diversidad que hay. El concepto fue planteado por Robertson Whittaker en 1960, quien planteó 3 conceptos: diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma. Diversidad alfa, ¿qué es? La diversidad alfa se refiere a la variedad de especies dentro de un ecosistema específico, como un bosque, un lago, una parcela de cultivo. Es la medida de la riqueza de especies y a veces también de su abundancia relativa, es decir, cuántos individuos hay de cada especie. Características principales: se mide a escala local o puntual, por ejemplo dentro de una hectárea o un sitio de muestreo. Evalúa cuántas especies diferentes hay en un espacio. No compara entre lugares, solo analice un sitio en particular. Puede medirse con un simple conteo de especies o índices matemáticos que también consideran cuán comunes o raras son esas especies. Por ejemplo, el índice de Shannon o Simpson. Ejemplos: en una hectárea de bosque templado del sur de Chile se identificaron 50 especies de árboles diferentes. Esa cantidad representa la diversidad alfa. En un lago andino, un estudio encuentra 15 especies de peces en una zona determinada. Ese número corresponde a su diversidad alfa. En un campo agroecológico se contabilizan 20 especies de insectos polinizadores por hectárea. Eso también es diversidad alfa. Importancia: sirve como indicador de salud ecológica. Un ecosistema con mayor diversidad alfa suele ser más resiliente ante enfermedades, plagas o cambios ambientales. Ayuda a detectar ecosistemas empobrecidos o afectados por actividades humanas. Es útil para comparar el impacto de distintas prácticas, como la agricultura intensiva versus la agroecología, en la diversidad local. Diversidad beta, ¿qué es? La diversidad beta mide la diferencia o recambio de especies entre 2 o más ecosistemas, es decir, compara qué tan diferentes son en términos de biodiversidad. Este tipo de diversidad es clave para entender cómo varía la composición biológica entre lugares. Características principales: se mide a escala intermedia, comparando entre 2 o más ecosistemas. Indica si los ecosistemas comparten muchas especies. Diversidad beta baja, o si tienen especies muy diferentes. Diversidad beta alta. Se puede calcular usando índices comunes como el índice de Jacquard o el índice Sorensen, que analizan las proporciones de especies compartidas y las únicas entre sitios. Ejemplos: en la cordillera de los Andes, en un bosque tiene 40 especies de árboles y en la costa cercana hay otro con 30 especies. Si solo comparten especies de 5 o más, la diversidad beta es alta, lo cual indica que los ecosistemas son muy distintos. Un arrecife de coral con peces tropicales y un lago de agua dulce cercano con peces de otro tipo no comparten ninguna especie, por lo que la diversidad beta es máxima. Comparando un campo con un montículo o un bosque nativo cercano, el primero tiene muy pocas especies y el segundo muchas. La diversidad beta es alta porque el campo ha perdido parte de la biodiversidad original. Importancia: permite identificar zonas altas, singularidad biológica, lugares que tienen especies únicas o muy distintas de unos a otros sitios. Es útil para planificar áreas de conservación y corredores biológicos. Ayuda a entender cómo las actividades humanas como la agricultura intensiva o la urbanización afectan el recambio de especies en un paisaje. Es clave en estudios de fragmentación de hábitats, mostrando la biodiversidad se dispersa o se pierden fragmentos. Biodiversidad gamma, ¿qué es? La biodiversidad gamma representa la biodiversidad total en una región extensa, que incluye múltiples ecosistemas. Se refiere al número total de especies presentes en un territorio amplio, como una provincia, un país o un continente. Esta biodiversidad combina la diversidad alfa
dentro de cada ecosistema y la diversidad beta entre ecosistemas. Características principales. Se mide a escala regional o continental. Considera todos los ecosistemas presentes en una región, sumando sus especies. Su valor puede ser muy alto, incluso si cada ecosistema tiene pocas especies, siempre esas especies sean distintas entre sí. Ejemplo, Chile tiene desiertos, bosques húmedos, cordilleras, mar y Patagonia. Cada ecosistema tiene únicas. Al sumar todas esas especies distintas, se obtiene la diversidad gamma del país. La Amazonia, que cubre varios países, incluye selvas tropicales, ríos, montañas, tiene miles de especies de plantas, animales e insectos. Su diversidad gamma es una de las más altas del mundo. Una isla tropical con manglares, selvas, playas, puede tener una alta diversidad gamma si cada ecosistema alberga especies distintas. Importancia: ayuda a evaluar el potencial ecológico total de una región. Es vital para establecer estrategias de conservación nacional e internacional. Permite analizar si una región forma parte de un hotspot de biodiversidad, es decir, una zona prioritaria por su gran riqueza y amenaza. Facilita el entendimiento de conectividad y complementariedad entre sitios de distintos ecosistemas. Chao chicos, mi vieja me dijo que me duerma.